2 Pedro 1. Chimeón Petraus, siervo y apóstol de Yeshua el Mesías, a aquellos que, iguales en honor a nosotros, fueron dignos de la fe por la justicia de nuestro Señor y nuestro Salvador Yeshua el Mesías. Gracia y paz os sean multiplicadas por la enseñanza de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Como aquel que ha dado todas las cosas que son del poder divino, con la vida y la maravilla de Dios por su enseñanza, quien nos ha llamado a su gloria y majestad, quien nos ha concedido por estas grandes y preciosas declaraciones ser partícipes de la naturaleza divina, cuando huyáis de la corrupción de los deseos que hay en el mundo, y cuando esto haya sucedido, poned toda diligencia y añadid a vuestra fe virtud, y a vuestra virtud ciencia, pero para el conocimiento, la paciencia, y para la perseverancia, la paciencia, y para la paciencia, la adoración de Dios, pero al culto de Dios, el cariño de la hermandad, pero al cariño de la hermandad, el amor. Porque cuando estas cosas se encuentran en vosotros y abundan, demuestran que no sois perezosos ni infructuosos en la enseñanza de nuestro Señor Yeshua el Mesías, porque aquel en quien no se encuentran estas cosas está ciego, porque no ve que ha olvidado la purificación de sus pecados anteriores, y mucho más, hermanos míos, esforzaos en esto, para que con vuestras buenas obras hagáis segura vuestra vocación y vuestra elección, porque haciendo estas cosas, nunca caeréis. Porque de esta manera se os dará en abundancia una entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Yeshua el Mesías. Y por esto no me canso de recordaros esto, en verdad, aunque vosotros sabéis bien estas cosas y estáis establecidos en esta verdad, pero me pareció bien que mientras esté en este cuerpo, para despertar tu memoria, como sé que la salida de mi cuerpo es pronto, tal como me lo ha informado nuestro Señor Yeshua el Mesías, pero me esfuerzo para que también vosotros tengáis constancia constantemente para hacer estas cosas después de mi partida. Porque no hemos ido tras fábulas inventadas astutamente para anunciaros el poder y la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Porque cuando recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando le llegó esta voz desde la gloria espléndida de su majestad, este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia, también escuchamos esta voz del cielo, que le llegó cuando estábamos con él en la montaña sagrada. Y tenemos también la verdadera palabra profética, la cual hacéis bien en mirar, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que brille el día y salga el sol en vuestros corazones. Primero debes saber esto. Ninguna profecía es su propia exposición de las Escrituras, la profecía no vino por voluntad humana en los tiempos antiguos, sino cuando los santos hombres de Dios hablaron, siendo impulsados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 2. Pero hubo también entre el pueblo profetas mentirosos, como también habrá entre vosotros maestros mentirosos, que traen herejías destructivas y niegan al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos una rápida destrucción. Y muchos irán tras sus abominaciones, por las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y con avaricia y cuentas ficticias se beneficiarán entre vosotros aquellos cuyo juicio desde el principio no ha sido vano y su destrucción no duerme. Y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó con cadenas de oscuridad a lo más profundo de las profundidades y los entregó para ser guardados para el juicio de tormento, y no perdonó al primer mundo, sino que preservó a Noé, el octavo hombre, predicador de justicia, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y cuando quemó las ciudades de Sodom y Amorá y las condenó a destrucción, cuando dio ejemplo a los impíos que habían de venir. También libró al justo Lot, que padecía la indignidad y la abominable forma de vivir de los impíos, porque mientras el justo veía y oía y moraba entre ellos de día en día, su alma justa era atormentada por hechos inicuos. El Señor Jehová sabe librar del sufrimiento a los que le temen, pero guarda el mal para el día del juicio mientras están en atormento. Pero especialmente los que van tras la carne y el deseo de inmundicia, y predican contra la autoridad, siendo insolentes y soberbios, que no tiemblan ante los dignatarios cuando blasfeman, considerando que los ángeles que son mayores que ellos en poder y fuerza no traen contra ellos juicio de blasfemia de parte de Jehová el Señor, pero estos, como animales mudos, están por naturaleza destinados al cuchillo y a la destrucción, ya que calumnian las cosas que no entienden y por su corrupción serán destruidos. Son aquellos con quienes el pago del mal es malo. Un banquete diurno de impurezas les parece un placer y están llenos de defectos.
Cuando celebran en sus fiestas de amor, se complacen, teniendo los ojos llenos de adulterio y pecados que no tienen fin, que seducen a las almas inestables y con el corazón entrenado en la avaricia, hijos de la maldición. Y cuando abandonaron el camino recto, se extraviaron y fueron en el camino de Balaam, hijo de Bie, el que amaba la paga del mal, pero la reprensión de su violación fue un asno mudo que habló con voz de hombres, frenando la locura del profeta. Son fuentes sin agua, nubes arrastradas por un huracán, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, cuando pronuncian horrores vacíos. Seducen con deseos inmundos de la carne a quienes acaban de escapar de quienes se dedicaban al engaño, les prometen libertad cuando son servidores de la corrupción, aquello por lo que cualquiera es conquistado, de lo mismo también es esclavo, porque si habiendo huido de las abominaciones del mundo por la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Yeshua, el Mesías, nuevamente quedan enredados en estas cosas, nuevamente serán vencidos, y su fin será peor que el principio, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que, sabiéndolo, después se apartaran del santo decreto que les había sido entregado, pero les han sucedido estas cosas del verdadero proverbio, el perro que volvió a su vómito, y el cerdo que fue lavado al revolcarse en el barro. 2 Pedro 3. Ahora bien, amados, esta segunda epístola os escribo, estas cosas por las cuales despierto vuestras mentes puras mediante la memoria, para que recordéis las palabras que fueron dichas antes por los santos profetas y los mandamientos de nuestro Señor y Salvador, que fueron a través de los apóstoles. ¿Y cómo sabíais esto primero, que en el fin de los días vendrán burladores que se burlan mientras andan según sus propias concupiscencias, y dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que nuestros antepasados durmieron, todo continúa igual desde el principio de la creación, porque cuando quieren, ignoran esto, que los cielos que fueron desde el principio, y la tierra, del agua y por el agua, surgieron por la palabra de Dios, por lo cual el mundo que entonces existía quedó en agua y fue destruido, pero los cielos y la tierra que existen ahora, por su palabra, están almacenados como para fuego y guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no despreciéis esto, amados, un día es para Jehová el Señor como 1000 años, y 1000 años son como un día. El Señor Jehová no demora sus promesas como la gente considera demora, sino que es paciente por amor a ustedes, y porque no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos procedan a la conversión. Pero el día de Jehová viene como ladrón en el cual los cielos repentinamente pasarán, pero los elementos siendo incendiados serán destruidos y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. Por tanto, como todas estas cosas van a ser destruidas, es justo que os convengáis en vuestra vida de santos y en el culto de Dios, mientras esperáis y deseáis ansiosamente la venida del día de Dios en el que los cielos, probados por el fuego, se disolverán, y los elementos, al ser incendiados, se derretirán, pero según su promesa, buscamos los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales habita la justicia. Por tanto, amados, como esperáis estas cosas, procurad ser hallados sin mancha y sin defecto delante de Él en paz, y consideraréis que la paciencia de Jehová es salvación, como os escribió nuestro amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le fue dada, como en todas sus cartas habló de estas cosas, que son difíciles para el entendimiento, que los ignorantes e inestables, como también las demás escrituras, pervierten para su propia destrucción. Vosotros, pues, amados, como habéis sabido de antemano, guardad vuestras almas, para que no vayáis tras el engaño de los que están sin ley y caigáis de vuestra propia estabilidad, pero creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador nuestro, Yeshua el Mesías, y de Dios Padre, a quien es la gloria ahora y siempre, hasta los días de la eternidad. Amén.